¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estamos nuevamente por acá en unas clases magnas, en este proyecto de UTEL que tiene como finalidad pues brindarles la información de primera mano, brindarles la información a través de nosotros como profesores y bueno, bienvenidos a todos. Nos pueden seguir por redes sociales, estamos actualmente transmitiendo en vivo. También nos pueden mandar sus preguntas, las vamos a leer en vivo y vamos a estar contestándolas. Mi nombre es Alan Villagrán López y soy profesor de UTEL y bueno, hoy vamos a estar tratando un tema considero que muy importante porque, bueno, en primer lugar ustedes son estudiantes virtuales, estudiantes que a lo mejor como nosotros como profesores no vemos a lo mejor en algún momento, pero que a través de estos medios tecnológicos pues estamos llegando hasta donde ustedes estén. El nombre de la presentación que vamos a tener durante los próximos minutos es el aprendizaje virtual, fronteras de la metacognición. Bueno, vamos a estar platicando sobre eso durante los próximos minutos. Les voy a comentar algunas cosas muy breves de un servidor. Hice una maestría en Relaciones Internacionales en la UNAM. Tengo también la licenciatura en Relaciones Internacionales también por la UNAM. Soy profesor de asignatura en la Universidad del Valle de México y profesor también de asignatura en nuestra Universidad UTEL. Pues bienvenidos y adelante. Comenzamos con la videoclase, con la presentación y la clase magna del día de hoy. Quisiera comenzar nuestra clase con una frase que me parece muy significativa, una frase que pertenece a uno de los educadores más importantes de nuestros tiempos, que se llama Paulo Freire. Paulo Freire decía, para el hombre el mundo es una realidad objetiva, independiente de él, pero también posible de ser conocida. Entonces, si nosotros comenzamos a percibir el mundo, y obviamente el mundo también puede ser educación, si comenzamos a conocer el mundo, obviamente esa realidad va a surgir como un proceso de aprendizaje para todos nosotros. Es decir, la realidad se transforma en aprendizaje cuando nosotros percibimos esa realidad a través de una persona que es muy importante para todos nosotros. Y es el profesor. Entonces el profesor tiene esa tarea, explicar lo que estamos percibiendo como realidad y que nosotros la podamos interpretar. En la medida en que nosotros tenemos una percepción más clara de esa realidad, pues obviamente que vamos a socializarnos mejor, es decir, vamos a tener los conocimientos necesarios para lograr todos nuestros objetivos como personas, como estudiantes, a lo mejor como académicos también. Sin embargo, esta forma de aprendizaje pues ha ido evolucionando. Muchos se preguntarán, bueno, ¿cuál es la razón o cuál es la metodología para aprender en un entorno virtual? Podemos decir, por ejemplo, que las primeras formas de aprendizaje, incluso podríamos trazar una línea de tiempo, obviamente para llegar hasta nuestros días, es decir, a la época actual, podríamos trazar esa línea de tiempo imaginaria y decir, bueno, en un principio a lo mejor la educación era diferente. La educación que nosotros percibíamos como parte de ese conocimiento, pues se daba a través de personas, de grandes filósofos, por supuesto, que tenían a sus discípulos. Entonces el discípulo transmitía ese conocimiento a otro discípulo. Y ese conocimiento finalmente se transformaba en un legado de conocimiento, en un legado de sabiduría en este caso. Las cosas empiezan a cambiar un poco. En la Edad Media tenemos obviamente otro paradigma muy importante. Edad Media. Tenemos por ahí otro paradigma importantísimo, en el cual ya existe una universidad como tal,
entonces el emisor de ese conocimiento se transforma en catedrático, se transforma en una persona que transmite el conocimiento a otras personas. O sea, tenemos esa transformación del conocimiento, esa transformación de la educación hacia más gente. El boom de esto, el punto, digamos, central de la educación, o cuando la educación se transforma en algo quizá universal, es con la revolución industrial. Revolución industrial. Es cuando nosotros ya tenemos un cúmulo de información, tenemos muchos libros y la persona decide a cuál de esos libros acudir en búsqueda de conocimiento. Obviamente la universidad continúa siendo el eje donde se imparten la mayor parte de las carreras, de las disciplinas, de esa ciencia que se transforma y que es cada vez más universal. Finalmente, si hablamos de la época actual, nos daremos cuenta de que tenemos una multiplicidad y una casi universalidad de conocimiento. O sea, tenemos acceso prácticamente a cualquier tipo de comunicación. Podemos consultar conocimiento que se genera en prácticamente todas las partes del mundo. O sea, discriminamos si vamos a tomar este conocimiento, si vamos a tomar este conocimiento, es decir, el conocimiento está en la red, está en las redes sociales, está en internet, está en cualquier fuente de información que nosotros podamos consultar. Es decir, pasamos de un esquema donde la información era muy restringida a un esquema donde la información pues era casi incluyente de las universidades y excluyente del resto de la población. Pasamos a un esquema donde cualquier persona puede acceder a un número, sí, ya más grande, pero también limitado de conocimientos. Y a una era digital, en este esquema, donde prácticamente podemos acceder y podemos generar conocimiento también y transmitirlo. La diferencia, a lo mejor en tiempos, era que esto se tardaba demasiado. Pasaba de un discípulo a otro, pasaba de un filósofo a otro, y esto significaba más tiempo. En la Edad Media significaba también un poco, quizá menor de lapso de tiempo, pero también significaba que solo algunas personas tenían acceso al conocimiento. En la Revolución Industrial, una mayor cantidad de personas tiene acceso al conocimiento, y en la era digital, pues prácticamente cualquier persona puede acceder a cualquier tipo de información, donde el papel del profesor, el papel de los maestros, pues consiste precisamente en discernir qué tipo de información te transmito y qué tipo de información pues no te transmito. Muy bien, vamos a continuar. Voy a ir borrando esto. Es importante que si desean enviarnos por ahí alguna pregunta, algún comentario, lo hagan. Vamos a estar respondiendo en directo. Si tienen por ahí alguna pregunta, pues ya las estaremos por acá leyendo, obviamente dándole respuesta y explicando más acerca de este tema. Vamos a ver, casi ya queda. Los invito también, hago la invitación para que nos sigan en redes sociales y para que podamos tener esa transmisión del conocimiento en nuestra era digital. Muy bien, como les comentaba, el aprendizaje es la inmersión del ser humano en su sociedad. O sea, tenemos a la sociedad como entorno y nosotros percibimos esa sociedad en la medida en que nos vamos socializando. O sea, comenzamos como personas a lo mejor pequeñas, y los objetos que están a nuestro alrededor, los objetos que nosotros queremos percibir, pues van cambiando. Y logramos saber para qué sirve, por ejemplo, un pizarrón, sabemos para qué sirve, por ejemplo, un marcador, sabemos para qué sirve un libro. Decimos, bueno, un libro pues es una fuente de conocimiento. En la medida en que vamos teniendo esa socialización,
estamos acercándonos a nuestra sociedad. Estamos acercándonos a nuestra sociedad también con la posibilidad de cambiarla. Y eso es uno de los objetivos de todo proceso educativo, que yo pueda cambiar a la sociedad, que pueda transformarla. Si conocemos el mundo a través de la experiencia en nuestro entorno, el entorno entonces se vuelve vital para socializarnos y educarnos, en un sentido o en otro. Si consideramos, por ejemplo, que una persona se encuentra en un entorno, vamos a suponer que esta es la sociedad, obviamente habrá muchas personas que estén dentro de esa sociedad. Pero dentro de esa misma sociedad habrá grupos de personas con características diferentes, con características similares y con características a lo mejor totalmente opuestas. En esa diversidad, una persona que es o que se está socializando toma de estos elementos lo que más le atrae, lo que más significa para esa persona y se constituye un nuevo individuo social. Individuo social. Al constituirse como individuo social, obviamente estamos considerando que hay multiplicidad de componentes en esa socialización. Y lo que les comentaba hace un momento era que, por ejemplo, en la Edad Media, pues el conocimiento se transmitía de cierta forma. ¿Cómo se puede transmitir el conocimiento en una sociedad del conocimiento como la que estamos viviendo actualmente? Esa es la gran interrogante. O sea, las formas de socialización que existen actualmente nos da para crear individuos sociales diversos, individuos sociales que tienen mucha más información y que pueden acceder a mucha más información. Bueno, voy a borrarlos nuevamente. Por ahí ya nos están llegando preguntas. En un momento las vamos a responder, por supuesto, con todo gusto. Y pues bueno, los sigo invitando a que dejen sus comentarios, a que compartan la publicación, a que nos den la oportunidad de entrar en sus redes sociales, ¿verdad? Entonces, si hablamos de educación, podemos hablar de educación en un sentido tradicional o en un sentido dinámico. Freire, por ejemplo, también escribía: la sociedad evoluciona, la sociedad se transforma gracias a una educación dinámica. Quiere decir que nosotros formamos parte de esa educación y que el papel del educador pues es también transformar a la sociedad y transformarla en un sentido o en otro. Depende de los profesores y depende de los educadores, depende por supuesto de los maestros, lograr que esa sociedad pues obviamente se pueda transformar, pueda evolucionar por supuesto para bien, para lograr más satisfactores y que pues nosotros tengamos una mejor transmisión del conocimiento, que el conocimiento al cual accedemos pues sea finalmente lo que estamos teniendo como base de nuestra socialización. En ese proceso de transformación tenemos, por ejemplo, algunos otros procesos. El papel de la tecnología es importantísimo. Vamos a suponer que ya nos socializamos, que ya tenemos algún tipo de educación. Vamos a suponer también que ya tenemos a lo mejor una personalidad. Vamos a suponer que ya tenemos a lo mejor algún grado académico. En la medida en que sepamos y accedamos a esa tecnología, vamos a poder también discriminar de todos esos elementos para decir, bueno, este lo acepto, a lo mejor la comunicación a través de redes sociales lo acepto, a lo mejor algún otro elemento no lo acepto, a lo mejor este sí, este no y este no.
Eso nos va a dar la posibilidad de tener un conocimiento particular. Un conocimiento particular donde pues nosotros aprendemos de diferentes maneras. Aprendemos de una manera tradicional a través de profesores, aprendemos de una manera tradicional a través de la escuela, aprendemos de una manera tradicional a través de la educación, pero aprendemos también de nuestro entorno, aprendemos también de lo que vamos conociendo, de lo que vamos percibiendo en esa tecnología. Obviamente tenemos acceso a muchísima información. El papel del educador, el papel del profesor está en discernir qué tipo de comunicación es la que nos puede ayudar, qué tipo de comunicación es la que nos puede servir y qué tipo de comunicación es la que podemos lograr o podemos generar y que nos sea de utilidad además para nuestro desarrollo académico y profesional. Finalmente, una universidad es parte de eso, es parte de generar conocimiento que sea significativo. Muchos de ustedes, por ejemplo, cuando aprendieron a caminar, pues obviamente lo hicieron por imitación, pero ese aprendizaje fue significativo. Entonces yo aprendí a caminar y nunca se me olvidó. Ustedes a lo mejor aprendieron a lo mejor a sentir algún tipo de emoción y ese tipo de emoción, ese tipo de valor, ese tipo de conocimiento, pues nunca se les olvida. Sin embargo, ustedes fueron también bombardeados por muchísimos otros tipos de información. Y solamente aquel tipo de información que a ustedes les resulta útil, utilidad, es el conocimiento que vamos a tener como significativo. Entonces, si estoy estudiando, por ejemplo, ingeniería, pues obviamente que va a haber muchos conocimientos que voy a estar aplicando y otros tantos conocimientos, pues que no voy a aplicar. El papel del profesor, el papel de la universidad, parafraseando un poco a Umberto Eco, ese gran filósofo italiano, pues podríamos decir que el papel del profesor es que el profesor te indica, por su experiencia, por su contenido disciplinar, por todo lo que es como persona, te indica cuáles conocimientos van a ser significativos. Conocimientos significativos. Si habláramos, por ejemplo, de un médico, pues el conocimiento significativo que va a tener es, por ejemplo, saber intervenir quirúrgicamente a una persona. Si estamos hablando de un economista, el conocimiento significativo pues va a ser aquel que le sirva a lo mejor a hacer una proyección económica. Si estamos hablando de un abogado, el conocimiento significativo que va a tener pues va a ser obviamente a lo mejor la aplicación de las leyes. Entonces, todo lo que nos sirve y lo que ocupamos durante todo nuestro desarrollo como personas es lo que discriminamos y lo que finalmente tenemos. Ahora, ese conocimiento no es igual para todos. Es decir, la interpretación de ese conocimiento varía conforme pasa el tiempo. Y a esto me refiero porque les ponía en el mapa mental y en las líneas de tiempo anteriores, les ponía que la educación había sido diferente. Entonces el conocimiento, por lo tanto el conocimiento significativo, pues también es diferente. Entonces en esa realidad virtual en la que actualmente vivimos, pues lo que vamos a discriminar o lo que nos va a ser de utilidad va a ser completamente distinto a lo que se hacía, por ejemplo, en la Edad Media, a lo que se hacía, por ejemplo, en la etapa platónica y a lo que se hace actualmente. Muy bien, voy a leer algunas de las preguntas que nos han mandado y que han hecho favor de enviarnos, de comentar en redes sociales. Por ahí nos preguntan, ¿cuántas formas de lenguaje de la era digital existen? Yo creo que más que preguntar sobre cuántas formas, sobre lenguaje,
Obviamente que va a existir a lo mejor una sola forma, que sería el español o el castellano, como algunas personas nos pueden decir. Sin embargo, en el proceso de comunicación siempre va a existir un mensaje y siempre va a existir un emisor y siempre va a existir un receptor. La manera en la cual yo le doy un código a ese lenguaje es la manera en la cual yo voy a tener un significado significativo o un significado aceptable desde mi punto de vista como receptor. Yo puedo, por ejemplo, tener un mensaje bastante claro y muchos de ustedes a lo mejor me dirán, pues esto es felicidad. A lo mejor otros me dirán, esto es estar bien. Algunos otros me dirán, a lo mejor, esto es una carita feliz. Pero habrá personas, habrá jóvenes, que esto para ellos a lo mejor tendrá otro código, utilizado a lo mejor en redes sociales. En la medida en que yo puedo interpretar ese código, pues puedo establecer referentes universales. Y puedo decir, es felicidad, es estar bien, es una carita feliz. Pero actualmente existe un metalenguaje, una metacognición exclusiva, diría yo, de las nuevas generaciones que utilizan otro tipo de medios tecnológicos para transmitir igual mensajes, están transmitiendo mensajes. Sin embargo, la recepción de esos mensajes depende de un código que esas nuevas generaciones tienen y que van a utilizar. Entonces, si yo transmito a lo mejor esta carita junto con otra carita, pues obviamente que va a tener un significado diferente. Y lo voy a interpretar pues de manera distinta. Entonces, hablar de cuántos tipos de lenguaje existen en la era digital, yo consideraría que existen 3 tipos. Voy a borrar esto por acá, que existen 3 tipos de lenguaje. El lenguaje tradicional, por supuesto, el lenguaje que todos utilizamos, donde los significados de las palabras pues es un conglomerado de signos, un conglomerado de sonidos que representan palabras. En segundo lugar pondría un lenguaje, quizá me atrevería a llamarlo ideográfico. Y lo utilizamos ese tipo de lenguaje a lo mejor en redes sociales, donde un símbolo, una imagen, significa muchas cosas para el receptor. Podríamos hablar también incluso de un lenguaje con códigos. Entonces, contestando a la pregunta, tipos de lenguaje en la era digital, podríamos hablar de esos 3 tipos. Un lenguaje tradicional, un lenguaje, yo diría, ideográfico, y un lenguaje con códigos. Entonces, podemos poner la misma oración y decir, hola, ¿cómo estás? Podemos poner una idea, a lo mejor por ahí un solecito, pero es una idea, es una imagen que representa gráficamente quizá la misma oración. Y códigos puede ser a lo mejor hola, pueden poner el mismo solecito, es decir, hacer una combinación de un lenguaje tradicional con un lenguaje ideográfico.
Entonces, la importancia de esto para los profesores, para nosotros como profesores y para ustedes como alumnos, la importancia de esto es que sepa interpretar. Y que si tengo alumnos tradicionales, ustedes también conocen personas tradicionales, a lo mejor se comunican de esta manera, pero habrá personas, sobre todo de las nuevas generaciones, que se comuniquen de esa otra. Y habrá también personas que utilicen una combinación de ambos. Entonces, esos para mí serían los 3 tipos de lenguaje. Voy a leer otra pregunta que nos mandan. Dice, ¿de qué manera transmitimos mensajes hoy en día dentro de nuestro entorno social, académico y familiar? Les voy a comentar sobre eso. Transmitimos casi de manera inmediata y utilizamos cada vez menos el teléfono y cada vez más las redes sociales y las aplicaciones de mensajería. Y al utilizar todo eso, lo que estamos haciendo es mandar códigos que en ocasiones solo entienden a lo mejor los integrantes de nuestro entorno familiar, de nuestro entorno social o incluso de nuestro entorno académico. Si elaboramos, por ejemplo, una carta académica y se la mandamos a lo mejor a un colega académico, pues obviamente que la carta tiene que ir pues, de manera formal, tiene que exigir cierto rigor para que nos podamos dar a entender, o mejor dicho, para que el código que nosotros estamos enviando pues sea interpretado de la manera en la cual nosotros queremos que se interprete. Entonces, ¿de qué manera transmitimos el mensaje a nuestro entorno social, a nuestro entorno familiar, a lo mejor a nuestro entorno académico? ¿De qué manera lo hacemos? Vamos a suponer que estamos situados aquí. Transmitimos mensajes a nuestro entorno social, a lo mejor de manera tradicional. A lo mejor escribimos por ahí un mensaje corto. A nuestro entorno familiar, a lo mejor utilizamos códigos. Le ponemos bien, hola, ¿cómo estás? Bien. Y después una cara de felicidad. Y en nuestro entorno académico, yo me atrevería a decir que la transmisión del mensaje o la comunicación es tradicional. O sea, tenemos una fórmula, después a lo mejor un texto donde estamos transmitiendo nuestro mensaje y a lo mejor después incluso una rúbrica, una firma. Entonces estamos utilizando ese modelo de transmisión de diferentes maneras. De diferentes maneras porque obviamente tenemos tipos diferentes de interacción con nuestro entorno social. Es más íntimo con nuestro entorno familiar. A lo mejor por aquí le pondría más amigos que nuestro entorno académico y nuestro entorno social. Entonces, la forma en la cual nosotros transmitimos ese conocimiento se transforma o adaptamos esa forma de comunicación de acuerdo a lo que estemos tratando de transmitir. Obviamente va a depender mucho del código que nosotros estemos utilizando. O sea, si estamos o utilizando un lenguaje ideográfico, con símbolos, con imágenes, o si estamos utilizando a lo mejor un lenguaje más tradicional, con palabras, con fórmulas, con mensajes un tanto más claros. Muy bien, vamos a continuar entonces. Les comentaba, en las primeras formas de aprendizaje, el conocimiento se transmitía a través de significados y estos significados eran plasmados incluso en tablillas. Estos significados, por ejemplo, si pensamos en el lenguaje sumerio, pues eran transmitidos a través de escritura.
Posteriormente, esta transmisión de escritura, pues aparecía en libros que se podían acceder, o a los cuales se podía acceder, y en los cuales también las personas pues consultaban el conocimiento. Nos basta con decir que en aquellos días el tiempo sumaba desde el nacimiento de un nuevo ejemplar, o sea, desde que se formulaba el libro hecho a mano, hasta su transmisión a uno o a un grupo de personas. O sea, estamos hablando de que se daba en un tiempo considerable. O sea, la transmisión del conocimiento no ocurría de manera inmediata. O sea, me ponía a lo mejor como monje en un convento, en un claustro. A lo mejor me ponía a escribir un libro y me tardaba a lo mejor 5 años en terminarlo. Y se tardaba un tiempo similar en que muchas de las personas consultaban ese ejemplar. Entonces decían, bueno, ya consulté el ejemplar sobre la metafísica del mundo, la metafísica del universo. Entonces esa metafísica, pues obviamente que tardaba muchísimo tiempo en llegar al receptor. A lo mejor el mensaje era muy claro, el mensaje estaba bien estructurado, pero tardaba mucho tiempo. Y obviamente no era para todas las personas. Si pensamos en nuestra sociedad actual, si yo quiero mandar un mensaje, por ejemplo, a todos mis amigos y utilizo una red social, casi de manera instantánea, y digo casi, porque obviamente se tardan también algunos segundos a lo mejor en crear una publicación, pero casi de manera instantánea yo voy a mandar un mensaje a muchísima gente. En la medida en que yo tenga, por supuesto, receptores en una red social, por ejemplo. Entonces voy a mandar a lo mejor un saludo que le va a llegar a una persona, a 2, a 3, a 4, a 5 o a 6. Pueden ser 600 personas en el caso de las redes sociales o en el caso de los videos que se publican en internet. Entonces la transmisión del conocimiento, si consideramos la época de la Edad Media, la época a lo mejor todavía previa a esa edad, la transmisión del conocimiento actualmente se da muchísimo más rápido, casi de manera inmediata. Ahora, la efectividad precisamente de esas redes sociales radica en que una gran cantidad de personas tiene acceso a información vital, a información crucial en algunos casos. Podemos hablar, por ejemplo, de los tweets que se publican en algunas redes sociales y que corresponden a lo mejor a líderes políticos, que corresponden a artistas, que corresponden a personalidades de nuestra sociedad y que resultan significativos para una gran cantidad de gente. Entonces, las fronteras de la información desde ese punto de vista son cada vez más infinitas, son cada vez más efectivas. Ahora, ¿en dónde queda el papel del educador o del profesor en ese mar de conocimiento? Porque por un lado tenemos Internet, y junto con Internet tenemos fuentes de información. Tenemos también en línea universidades. Tenemos a lo mejor blogs. Tenemos a lo mejor páginas libres. Tenemos, por ejemplo, también portales del gobierno. Es decir, tenemos muchísima información disponible. ¿Cuál es el papel o rol del maestro? Indicarte como estudiante o indicarle a los alumnos como profesores qué tipo de información
resulta significativa para el estudiante. No toda la información que está en Internet puede resultar significativa, pero sí es una realidad que toda la información que está en Internet tiene un significado para nosotros. Si consultamos, por ejemplo, un blog, pues obviamente que vamos a estar al día en cierto tipo de información. Si consultamos a lo mejor una página libre, pues vamos a tener información que tenga una tendencia en la cual nosotros estamos interesados. Y si consultamos un portal del gobierno, pues a lo mejor estamos consultando cómo vamos a hacer determinado trámite. O sea, es información. El papel o el rol del profesor consiste en decirte, a ver, necesito esta información o esta información te puede ser de utilidad para tu esquema académico profesional. Ese es el rol del estudiante. Ahora, ¿cómo educamos en la era de la información? Ese es otro de los puntos muy, muy importantes. Para eso voy a ponerles un ejemplo. Supongamos primero que estamos en una habitación y que en esa habitación hay pocos objetos. Vamos a suponer que hay 5 objetos o 3 objetos. Se los voy a poner por acá gráficamente. Vamos a suponer que en esa habitación existen algunos objetos. Podemos decir, a lo mejor hay una silla. Podemos decir, a lo mejor hay una mesa. Y podemos decir, a lo mejor, que tenemos una bombilla. Y vamos a suponer que nosotros queremos educar a una persona o darle educación sobre esos elementos. Educar. Pues obviamente vamos a tener una tarea muy fácil como profesores. Porque nosotros, a lo mejor que tenemos el conocimiento, vamos a decir, bueno, mira, la silla sirve para esto. La silla puede estar hecha de estos materiales. La silla se llama precisamente silla. Y esos mensajes le van a llegar a nuestro estudiante. Lo mismo va a pasar con la mesa. Es decir, vamos a tener un entorno muy, muy limitado, muy cerrado, donde los significados se van a transmitir pues de manera muy sencilla. ¿Qué sucede en este entorno si nosotros pensamos en las redes sociales o en toda la información que existe en Internet? Que no es solamente la silla, no es solamente la mesa, ni no solamente la bombilla, sino que tenemos quizá millones o billones de elementos que explicarle a nuestro estudiante. Entonces nuestro papel como profesores es seleccionar otra vez, vuelvo a comentarlo, seleccionar todos aquellos elementos que me van a servir para formar una persona académicamente y profesionalmente. ¿Por qué? Porque esa persona va a estar al día bombardeada por mucha información. Por mucha información que además es inmediata. Si nos podemos saber las publicaciones que hay en redes sociales al día, pues serían muchísimas. Entonces, de esas publicaciones, ¿cuáles sirven? ¿Cuáles son significativas para el estudiante? Pues tenemos que discriminarlas. Y en ese entorno complejo, en esa complejidad de información, el papel del profesor es crucial y es importante. Pero también el profesor se tiene que adaptar, diría yo, se tiene que adaptar
a esa nueva forma de comunicación. O sea, me puedo comunicar tradicionalmente con mis estudiantes o me puedo tratar de adaptar en esa comunicación que implica ideas, que implica signos y que implica también lenguaje tradicional. Muy bien, vamos a continuar. Los invito a comentar, a plasmar sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas en la página, que nos sigan, a que le den me gusta a la publicación, a que pues nos puedan dar esa difusión de este proyecto que se llama Clases Magnas. Pues bueno, seguiremos con la parte final de nuestra presentación. Entonces, por ejemplo, si tenemos a lo mejor tenemos una imagen, y esa imagen o ese video puede quedar en nuestra mente, puede quedar en nuestro inconsciente, y le damos cierto valor. O sea, esa imagen está siendo fundamental y está siendo significativa para nosotros. En esta era digital, nosotros podemos, y a lo mejor tenemos, gran cantidad de información, y esa gran cantidad de información, pues obviamente que la vamos a discriminar, la vamos a pasar por un tamiz donde nosotros seleccionamos qué queremos y qué no queremos ver. En esa información también podemos comentar que ese entorno de comunicación y de información es más diverso. La manera en la cual nuestros estudiantes, la manera en la cual nosotros como estudiantes podemos aprender, pues obviamente que se transforma y puede cambiar en cuestión de minutos. O sea, podemos tener una información en la red y esa información pues puede cambiar. Una tendencia, por ejemplo, en alguna red social, pues puede cambiar al día siguiente. O sea, tenemos esa capacidad dinámica del conocimiento. Ahora, ¿qué tanta presencia tiene Internet o qué tanta importancia tiene Internet en nuestros días para nosotros? Se calcula que prácticamente una de cada 3 personas, una de cada 2 personas tiene acceso a Internet. Existen zonas con mayor dinamismo en este acceso, pues, por supuesto Asia, por supuesto África, Latinoamérica. O sea, tenemos una penetración de Internet muy importante y esa penetración de Internet resulta más importante en la medida en que nosotros accedemos a esa información y pues tenemos la posibilidad de que podamos contar con muchos de los elementos para autoformarnos. Muy bien. En esa cantidad inmensa de conceptos, de significados y significantes, pues cabe incluso la posibilidad de que de vez en cuando aparezcan metalenguajes, códigos de significado que tienen total racionalidad para un grupo de gente, incluso que pueden tener significados temporales. Les comentaba al inicio de la sesión que nosotros podemos tener un mensaje ideográfico y ese mensaje ideográfico puede estar compuesto exclusivamente de símbolos. Y al ir agregando más símbolos, ese lenguaje pues se vuelve todavía más complejo. Podemos poner una manzana, podemos a lo mejor poner una cara de enojo. O sea, sumamos ideas y en la suma de esas ideas a lo mejor tiene un significado. Y puede ser o puede significar, no digo que signifique que esto sea universal, puede significar a lo mejor estoy feliz
en el día, pero enojado porque comí a lo mejor una manzana, algo tan simple como eso. Porque comí una manzana y me hizo daño. O sea, para algún tipo de grupos o de generación incluso, este mensaje puede tener una correlación o un significado con ese otro. Entonces, la complejidad de ese mensaje me obliga a mí como profesor y nos obliga a ustedes como estudiantes a saber interpretar la cantidad de mensajes y la cantidad de símbolos que existen actualmente. Esa es una de las particularidades de la era de la comunicación y de una era, por supuesto, digital. Muy bien, vamos a continuar ya casi para finalizar, diciendo que este tipo de mensajes, pues obviamente que tienen un significado para cierto grupo de personas, para cierta generación, y al tener un significado, me atrevería a decir que son tipos o quizás subtipos del lenguaje. Y al ser subtipos del lenguaje, trascienden a la cognición, al proceso cognitivo tradicional. Y al trascender al proceso cognitivo tradicional, se sitúan en una metacondición, en ese ir y venir de significados donde por supuesto todo tiene una razón diferente dependiendo de la persona que esté interpretando, reinterpretando y pues obviamente conceptualizando esas ideas y conceptualizando esas ideas además desde un punto de vista muy particular. Entonces, la educación tradicional que tuvimos a lo mejor en la era platónica, la educación tradicional que tuvimos a lo mejor en la Edad Media, la educación masiva o paradigmática de la revolución industrial, la revolución a lo mejor también sobre las formas de educación durante la era del siglo XX, pues definitivamente ha quedado rebasada por esa metacognición, por ese metalenguaje lleno de símbolos, lleno de significados, lleno de conceptos que cada vez son más y más complejos, que cada vez son más cambiantes y que finalmente nos hacen preguntarnos sobre las fronteras de la comunicación entre países. Porque si nosotros mandamos a lo mejor una imagen, esa imagen va a significar lo mismo en Japón, va a significar lo mismo a lo mejor en Europa, va a significar lo mismo en Latinoamérica y a lo mejor va a significar lo mismo en Estados Unidos o en algún otro país. Ese metalenguaje está, desde mi punto de vista, rompiendo fronteras de la comunicación y nos está acercando a una educación, a un proceso de cognición muy diferente. Un proceso de cognición diferente en el cual el papel del educador, el papel del profesor, el papel del maestro se torna cada vez más importante. Y resulta vigente lo que nos dijera Paulo Freire por ahí en los años 70, que el rol del profesor es transformar a la sociedad y que la transformación de esa sociedad, entre más democrática sea, nos podrá ayudar a ser libres. Entonces, queridos alumnos, sepan interpretar los mensajes de la era digital, sepan discernir lo que es útil y lo que no es útil y por sobre todo transformen a través de su conocimiento a nuestra sociedad y transfórmenla en un sentido positivo para que en algún momento la sociedad y el ser humano puedan alcanzar esa libertad como personas.
Muy bien, vamos a tener una parte final sobre preguntas. Nos estuvieron llegando algunos otros comentarios durante la sesión y pues bueno, vamos a estar dando respuesta a eso, por supuesto. Nos preguntan, ¿de qué manera influye la comunicación por medio de imágenes, símbolos o signos? La comunicación, como les comentaba, tiene 3 momentos. En el momento en que yo elaboro a lo mejor un símbolo, un dibujo, en el momento en que yo hago llegar a ese dibujo a algunas personas y digo, bueno, se lo mandé a 3 personas. Esas 3 personas, en la medida en que yo tenga un símbolo universal, el mensaje que yo quiero enviar, pues va a ser interpretado. Manzana, manzana. En la medida en que mi símbolo, mi imagen, mi mensaje sea más claro, pues yo voy a poder tener una mayor interpretación por parte de todas las personas a las que se lo mande. Pasa mucho, por ejemplo, en los mensajes o en los correos electrónicos. A veces escribo lo que realmente no quiero transmitir, pero si escribo claramente, o sea, si escribo muy puntual, muy concreto, pues mi mensaje va a ser interpretado de la manera en que yo quiero que se interprete. Entonces, ¿de qué manera puede influir eso en la comunicación o en el proceso de comunicación? Pues en la medida en que yo elaboro símbolos, imágenes, mensajes universales que son interpretados. Esa es también una de las bases no solo de la comunicación, sino de la publicidad. La publicidad son símbolos universales. Son símbolos de felicidad, símbolos de malestar, símbolos de algo novedoso que es captado por nosotros. Es captado consciente o inconscientemente. O sea, estamos bombardeados por publicidad y nosotros prácticamente no tenemos el control de discernir qué es lo que interpretamos o qué es lo que no interpretamos. A nosotros nos ponen este símbolo e inmediatamente sabemos para qué es. Si nos ponen algún otro símbolo, a lo mejor y decimos, bueno, yo veo esto, pues a lo mejor digo está prohibido y a lo mejor un grupo de personas dice está prohibido, no se puede pasar por ahí. Por ahí a lo mejor existe alguna persona que diga, no, ese símbolo significa que puede uno pasar. Pero a lo mejor serán los menos, serán las personas a lo mejor que no tienen la interpretación o no tienen a lo mejor el proceso de socialización que se requiere para interpretarlo como prohibido. Entonces, en la medida en que yo elabore mejor, incluso gráficamente, el símbolo o mensaje, pues yo puedo hablar de que la magnitud y la trascendencia de ese mensaje pues va a ser captado por un mayor número de personas. Hay, por supuesto, referentes universales, generalmente asociados a las emociones básicas y primarias de nosotros como seres humanos. Felicidad, amistad, amor, satisfactor. O sea, referentes universales como esos son captados por la mayor parte de las personas. Vamos a leer alguna otra pregunta que nos comentan por ahí. Dice, el aprendizaje significativo es generalmente práctico e imitativo. ¿Qué habilidades tenemos que adquirir cuando se utiliza un ordenador? Les comentaba al inicio de la sesión que nosotros, por ejemplo, aprendimos a caminar
Y eso se transformó en aprendizaje significativo. Porque obviamente nunca se nos olvidó caminar. Si nosotros deseamos obtener algún tipo de aprendizaje significativo, a lo mejor al utilizar un ordenador, pues obviamente que necesitamos otro tipo de habilidades. Necesitamos, por ejemplo, conocimientos sobre el lenguaje, a lo mejor sobre ideas, a lo mejor sobre tendencias y a lo mejor sobre mensajes. Eso nos va a dar la posibilidad de que yo pueda acceder a un tipo de conocimiento. Conocimiento de la era digital. Si yo comprendo el lenguaje a lo mejor de las redes sociales, si yo comprendo el lenguaje transmitido a lo mejor en algún blog, si yo comprendo la tendencia que se publica en algún tweet y comprendo también los mensajes de a lo mejor de alguna otra red social, pues obviamente que voy a llegar a un aprendizaje o un conocimiento significativo de la era digital. O sea, al utilizar un ordenador, yo estoy conectándome prácticamente con el mundo. Y al estar conectado con el mundo, pues obviamente que tengo muchísima información que yo puedo estar tamizando, que yo puedo estar pasando por ese tamiz, discriminando y seleccionando aquella que me es útil. Finalmente voy a leer otra pregunta. Dice, ¿cómo podemos prepararnos para aprender o enseñar en nuestra era digital? Si nosotros estamos preparados como estudiantes, las generaciones actuales prácticamente nacieron en la era digital, nosotros tendríamos un binomio, o sea, tendríamos dos puntos de vista. Y con esto me gustaría finalizar. Por un lado tenemos a las generaciones que nacieron en una era digital. Tenemos a lo mejor a los millennials. O sea, tenemos al estudiante. Y por el otro lado tenemos al profesor. A lo mejor el profesor de una era digital diferente, de una generación totalmente diferente. Entonces, el profesor se tiene que adaptar a nuevos modelos de comunicación. Pero el estudiante también debiera tratar de comprender el tipo de mensajes, el tipo de lenguaje que les transmite su profesor. Entonces, a lo mejor, si yo como profesor estoy pensando en que la tarea va a ser la entrega a lo mejor de un resumen, a lo mejor de un ensayo, y como estudiante a lo mejor lo que quiero o lo que deseo entregar a lo mejor es un comentario breve, pues buscar la manera de que los dos a lo mejor combinen los dos tipos de lenguaje, el lenguaje tradicional y el lenguaje de la era digital, en una presentación que les sea útil a los dos. Porque es innegable que la era digital avanza y que nosotros tenemos como profesores que adaptarnos a esa nueva forma de comunicación, a ese nuevo proceso cognitivo de los estudiantes. Y al mismo tiempo el estudiante, la generación actual, se tiene que adaptar, mejor dicho, comprender el lenguaje tradicional de generaciones anteriores. En la medida en que logremos eso,
vamos a poder generar un periodo de transición entre una enseñanza tradicional y una enseñanza de la era digital. Vamos a poder trascender, evolucionar, cambiar hacia esa metacognición, a ese metalenguaje que es una realidad y que todos nosotros hemos vivido. Les doy las gracias por asistir a esta clase magna. Nos seguimos viendo en algún otro espacio. Les recomiendo seguir la página de nuestra universidad, compartirla, darle like, mandar sus preguntas, comentarios, todo lo que tengan a lo mejor como duda, y nosotros vamos a estar por ahí respondiéndoles. Muchísimas gracias. Soy el profesor Alan Villagrán y hasta pronto.